doctora Estefanía Nova, quien va a ser nuestra moderadora hoy día en la sesión de la tarde. Así que, Estefanía, te cedo el mando. Muchas gracias, Felipe. Bueno, continuando con la segunda sesión del tercer día de este curso COVID, tengo el placer de presentar a nuestra siguiente expositora, pero antes que eso, recordarles que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, consultas, las dejan en el chat y nosotros las vamos a leer al término de la presentación. Entonces, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a nuestra primera expositora de la tarde, la doctora Tamara Sandoval. Tamara es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción, es candidata a doctora en ciencias farmacéuticas y especialista en farmacia clínica y atención farmacéutica de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora asistente de la Facultad de Farmacia, tiene amplia experiencia en farmacia asistencial, tanto en el sector público como privado, siendo partícipe del proceso de acreditación hospitalaria. Hoy nos presentará su proyecto de investigación, financiado por los proyectos ANIC, para investigación en lo que respecta al COVID-19, titulado Biomarcadores genéticos, clínicos y bioquímicos como predictores de mal pronóstico en pacientes diagnosticados con COVID-19. Creación de un score de priorización de la atención. Adelante, Tamara. Gracias. Buenas tardes, les voy a compartir pantalla. Primero que todo, quiero agradecer a ustedes, el comité organizador de esta escuela de verano, por invitarme a participar. Espero estar a la altura de los investigadores principales que se han esforzado tanto por este proyecto. Este proyecto, como bien mencionaste, Estefanía, es un proyecto que participó en el concurso para la asignación rápida de recursos para proyectos de investigación COVID, ¿cierto? Que fue de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y se le asignaron los recursos, se adjudicaron. Por lo tanto, pudimos partir, o se pudo partir, ¿cierto?, reclutando pacientes cerca de julio, más o menos. Este proyecto se llama Biomarcadores genéticos, clínicos y bioquímicos como predictores de mal pronóstico en pacientes diagnosticados con COVID-19, creación de un score de priorización de la atención. Pero para ser justos, este proyecto no fue ni diseñado ni redactado por alguno de los docentes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, sino que fue creado por ellos. A ver, voy a habilitar la opción de puntero para identificar acá. Bueno, este Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética de la Universidad de Chile está liderado por el doctor Luis Quiñones. Al doctor Luis Quiñones yo tuve la oportunidad de conocerlo gracias a los estudios de posgrado que realicé en la Universidad de Chile, fue mi profesor. Y también conocí a su mano derecha acá, que es el doctor Matías Martínez. Matías Martínez, además de ser un súper buen amigo, hemos trabajado juntos en algunos proyectos anteriores a este, y él me contactó y me invitó a participar. Cuando me contó la idea, no pude negarme y tuve que decirle que bueno. Y fue así como también acarreé a los demás profesores de la sección de farmacia clínica. Somos 5 actualmente los profesores que figuramos dentro de los colaboradores del proyecto. ¿Ya? Y la verdad es que es tan interesante este proyecto porque por una parte es multicéntrico, ¿ok? Que sea un proyecto multicéntrico, además de tener más chance de ganar los concursos, también tiene algunas ventajas, como por ejemplo, incluye otro centro, que son varios obviamente, pero son multicéntricos, y uno puede reclutar un mayor número de pacientes en un menor tiempo, ¿ok? Y por otra parte, los resultados que se obtengan y las conclusiones que se obtengan, uno puede extrapolarlo a un mayor número de pacientes y además esos resultados son representativos a diferencia de lo que ocurre, son más representativos a diferencia de lo que ocurre en un estudio que se efectúa en un solo centro. Sin embargo, no está carente de algunas complicaciones logísticas y nosotros, en este caso, les voy a contar que hemos padecido algunas de esas complicaciones. Pero antes de contarles las limitaciones que hemos tenido a la fecha, voy a comentarles el diseño de este trabajo y algunos resultados que deseamos obtener. Para nadie es un secreto que la pandemia nació en Wuhan en diciembre del 2019 y que a la fecha, tengo acá los datos de la OMS, del 10 de enero, se han totalizado un número, ¿cierto?, de un poco más de 89 millones de casos confirmados y casi 2 millones de fallecidos en el mundo. Y en Chile, al día de hoy, tenemos un total de 652.525 casos confirmados
y un total de 17.204 fallecidos. O sea, la tasa de mortalidad en el mundo es cercana a un 2,2% y en Chile de un 2,6%. En cuanto a la presentación clínica de la enfermedad, se presenta como un cuadro respiratorio que tiene un espectro que va desde leve a grave. Los cuadros leves son cerca del 80% de los casos, donde conocemos su sintomatología y sus signos, que son variados, que los principales que conocemos son fiebre, tos, esputo y fatiga, pero también hay otros como dificultad, o sea, pérdida del sabor, ¿cierto? Pérdida del olfato. Y los cuadros graves, que corresponden al 20% de los pacientes, se presenta como una neumonía que tiene distintos grados de hipoxemia y que requieren hospitalización, o esta neumonía también descompensa a las patologías crónicas de los pacientes y requieren hospitalización. De estos casos graves, el 5 al 16% requieren ingreso a UCI por la hipoxemia grave con necesidad de ventilación mecánica y cerca del 2 al 7% de los pacientes fallecen. Evidentemente va a depender de los factores de riesgo que tengan los pacientes y de la capacidad de respuesta que tenga el sistema sanitario. Y de los pacientes que requieren ventilación mecánica, el 60% y más fallece. ¿Okay? Ahora, dentro de estos factores que yo les mencionaba, conocemos algunos resultados de un estudio que se hizo en China, cuyos datos se publicaron en julio. Ya se hizo un estudio en una cohorte retrospectiva de 201 pacientes, y conocemos que algunos de estos factores asociados al distrés respiratorio por COVID y la progresión a mortalidad son principalmente la edad avanzada, la neutrofilia, la disfunción orgánica, también la coagulopatía y los niveles de dímero D elevados. ¿Ya? Además, conocemos algunos factores genéticos relevantes, como las variantes en la enzima convertidora de angiotensina 2 y también algunos genes que están relacionados a la respuesta inmune, que son partícipes del proceso infectivo del virus. Por lo tanto, poder detectar aquellos factores que inciden en el mal desempeño clínico, en el mal pronóstico, ya para poder asignarle la banderita roja a ese paciente, para que el personal clínico pueda optimizar, ¿cierto? Y entregar oportunamente el manejo, ya eso es algo súper importante y es algo que se ha querido desarrollar en este trabajo, porque también puede ayudar a optimizar los recursos y también a descongestionar el sistema de salud. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, el objetivo general, es crear una herramienta que permita determinar el pronóstico de los pacientes diagnosticados con COVID-19, ¿cierto? Considerando variables clínicas, sociodemográficas, genéticas, bioquímicas, etc. Los objetivos específicos yo los voy a dividir en dos. ¿Ya? Lo primero es poder establecer aquellos factores no genéticos y los factores genéticos que se asocian al pronóstico en los pacientes diagnosticados con COVID-19. ¿Okay? Eso es lo primero. Luego de establecer estos factores, el otro objetivo es construir un score predictivo de mal pronóstico para finalmente validar el instrumento creado. Este estudio es multicéntrico, como les adelanté, es de cohorte prospectivo, y la parte entretenida de lo ambicioso que es el número de pacientes al cual hay que reclutar, que se va a reclutar en 2 etapas. La primera es la etapa de descubrimiento, que es la etapa que se está cursando actualmente y que se deben reclutar 1.000 pacientes para poder generar el score predictivo, poder ver su aplicabilidad clínica, su rendimiento, etc. Y luego proceder a la etapa de validación, donde se necesitan reclutar 500 nuevos pacientes. O sea, en total son 1.500 pacientes. Respecto a los centros que están participando en este proyecto, tenemos centros a nivel nacional y también a nivel latinoamericano. A nivel nacional, los centros que están aportando pacientes actualmente, que están reclutando activamente, está el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, que es la ex Posta Central, la Fundación Arturo López Pérez y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Los hospitales que están faltando para que se sumen al reclutamiento es el Hospital San Juan de Dios, los dos acá en la provincia de Biobío, el Hospital La Higuera y el Hospital Regional de Concepción, y en Temuco el Hospital Regional de Temuco. Y lamentablemente no hemos podido partir porque estamos a la espera de la aprobación de los comités de éticas locales. ¿Ya? Y bueno, después les cuento otra cosa, mejor. Respecto a los centros internacionales que nos están apoyando, tenemos un hospital en Argentina que nos está apoyando con el reclutamiento ahora en la actualidad, y se va a sumar Guatemala porque ya obtuvieron la aprobación del comité de ética, y están pendientes el país México y Ecuador. Para poder llevar a cabo
bien un proyecto, ya con todas sus normas, necesitamos tener algunas consideraciones éticas. Y lo primero es que el estudio esté aprobado por los comités de ética de cada centro, independiente de que esté aprobado por un centro en Santiago que es reconocido, ¿ya? O sea, y es lo que está demorando en realidad, ¿ok? Porque acá en Concepción, la provincia de Concepción, el Servicio de Salud Concepción y el Servicio de Salud Talcahuano está acá en una fase de stand-by, ¿ok? Están revisando todos los antecedentes y lo que necesitamos es que nos dé la aprobación para poder comenzar con el reclutamiento, y al reclutar, ¿cierto? Necesitamos que los pacientes firmen un consentimiento informado y ellos van a aceptar que nosotros recopilemos la información, y además van a saber, ¿cierto?, que todos los datos que nosotros recopilemos son confidenciales. En cuanto a los pacientes que deben entrar al estudio, los criterios de selección son los siguientes. Deben ser pacientes mayores de 18 años, diagnosticados con COVID-19, con una PCR positiva para SARS-CoV-2, y deben estar hospitalizados, ¿cierto?, para el manejo de COVID y sus complicaciones. Eso es independiente del servicio clínico en donde estén. Pueden estar en el servicio de medicina o un símil, o en la UCI o un símil, como unidades de intermedio médico, etc. Respecto a las fuentes de información, acá la cantidad de información que se debe manejar es importantísima, es mucha, ¿ya? Y como yo les dije, iba a dividir los objetivos del trabajo en dos fases. La primera fase es la obtención de los factores genéticos y no genéticos. La fuente de información para la obtención de factores no genéticos es la ficha clínica de los pacientes. Ficha clínica que en algunos centros es electrónica, en otros centros es en papel. Sobre todo los pacientes que están hospitalizados en la UCI, ellos tienen ficha en papel. Y necesitamos recopilar la información clínica, exámenes, signos vitales y otros como medicamentos sociodemográficos día a día, todo lo que ocurre. Y lo ambicioso que es de este punto es que los pacientes que están en UCI generalmente se cronifican, ya están muchos días. Ya, por lo tanto, la recopilación de esa información es una tarea, pero maratónica, es tremenda. ¿Okay? Por otra parte, necesitamos información acerca de los factores genéticos. Por lo tanto, el paciente, al firmar el consentimiento informado, también consciente de que se le tome una muestra de 5 ml de sangre periférica. A esa muestra se le trae el material genético, ¿ya? Y ese material genético, la otra cosa bonita que les quiero contar es que también nos ayuda el profesor Claudio Aguayo, de Bioquímica Clínica. Él va a hacer la extracción de material genético en los pacientes que logremos reclutar acá en la provincia de Concepción. Esa extracción se va a enviar al laboratorio de carcinogénesis allá de la Universidad de Chile, y ellos tienen una colaboración muy importante también, que es con el NCA en Estados Unidos. Ellos van a hacer el estudio de asociación de genoma completo, ¿ya? Por lo tanto, este es un trabajo, además de multicéntrico, ¿ya?, que tiene colaboración con otras universidades, tanto en Estados Unidos como les mostré ahora. El outcome principal de este proyecto es el mal desempeño clínico. El mal desempeño clínico se ha definido como que los pacientes estén más de 5 días en ventilación mecánica invasiva, como la necesidad de maniobra avanzada de ventilación mecánica, la falla orgánica múltiple, la fibrosis pulmonar aguda y también la muerte. Ya este es el outcome principal. Y a ese outcome principal es que necesitamos determinar cuáles son los factores no genéticos y genéticos que están más fuertemente asociados a este outcome principal que es el mal desempeño clínico. Otra cosa que se dio con estos proyectos ANID-COVID fue la generación de un biorepositorio COVID-19. El biorepositorio COVID-19 nació por 3 proyectos COVID más el biobanco de la Universidad de Chile. Ya, ahora no sé en la actualidad si es que hay otros proyectos que se han sumado al biorepositorio, pero nació así. 3 proyectos COVID más el biobanco. El biorepositorio es súper interesante porque los investigadores de otros proyectos de ANID-COVID que se ganaron, se asignaron, ¿cierto?, se adjudicaron los recursos de ANID-COVID, han podido compartir entre ellos sus experiencias y también han podido unificar los criterios respecto a cada proceso que se efectúa en los proyectos. Procesos que van del reclutamiento, la toma de muestra, el traslado de la muestra, el procesamiento de esa muestra, el almacenamiento de la muestra y también el almacenamiento de datos. Cada participante en cada uno de estos procesos recibió capacitación por el biobanco de la Universidad de Chile. O sea, no hay nada al azar acá. Está todo en orden y todos
sabemos que tenemos que hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, el proceso de reclutamiento sabemos cómo tenemos que hacerlo, también la toma de muestras, ¿ya? ¿Ok? Entonces esa fue una parte colaborativa súper interesante. Son muchas personas, muchos investigadores, muchos proyectos que han uniformado sus procesos para que salga todo de la mejor forma posible. En el tema de cómo contribuimos los profesores de farmacia clínica de la Universidad de Concepción es acá, en el REDCap, ¿ya? REDCap es un sistema integrado de información que permite que ingresemos la información clínica de los pacientes, sociodemográfica, bioquímico, ya el examen de laboratorio diario, signos vitales, medicamentos, etc. Ya el REDCap. REDCap como plataforma integrada permite después que uno pueda descargar la información, ya sea a una base Excel o también a alguno de los programas estadísticos que se están empleando, como en este caso sería Stata y R, ¿ok? Entonces, para poder identificar todos los factores asociados a mal pronóstico, necesitamos tener una base de datos fuerte y necesitamos procedimientos fuertes también, porque estén todos uniformados para no dejar nada al azar, como les comentaba. De acuerdo a los factores, ya estos son los primeros factores potenciales que se identificaron, pero debo decirle que la cantidad de factores que se están estudiando, variables que se están estudiando, que son candidatas a predecir cierto mal pronóstico en los pacientes o mal desempeño clínico, son mucho más que esto. Estos son algunos ejemplos de algunos marcadores genéticos, algunos marcadores bioquímicos, algunos conocidos, yo les dije, como el dímero D o la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿cierto? La variante genética, algunos marcadores clínicos también, y algunos sociodemográficos, en este caso como la edad. Yo les dije que la edad, los pacientes de edad avanzada tenían mayor riesgo de generar la forma grave de la enfermedad. Ahora, todos estos factores nosotros necesitamos analizarlos, ¿cierto?, para incorporarlo al modelo, pero no van a ser todos. El modelo debe ser construido con los más fuertemente asociados al outcome principal, que es mal pronóstico en este caso. Ahora, ¿cómo se construye un modelo? Como yo les dije, lo primero es tener una base de datos potente, ya que esté lo más completa posible, que aporte la mayor cantidad de variables completas, o sea, que no hayan datos faltantes, ¿ok? Luego necesitamos aplicarle a esa base de datos una serie de pruebas estadísticas. Primero identificar la variable mal pronóstico de los pacientes y todas las otras variables se va a hacer una asociación estadística y una serie de principalmente regresiones logísticas para el caso de las variables no genéticas y pruebas de comparaciones múltiples para las variables genéticas. Luego se procede a la selección del modelo. Las variables más fuertemente asociadas se incluyen en ese modelo. Como les decía, no pueden ser todas. Pensemos que es un score que va a tener que ser usado por médicos u otro profesional de la salud, que debe ser simple, debe ser súper sencillo, lo más rápido de aplicar, por lo tanto no pueden ser muchas variables, pero necesitan ser las variables más fuertemente asociadas al outcome principal. Para después, ¿cierto?, de tener ese modelo, hay que determinar el rendimiento del modelo, o sea, si tiene aplicabilidad clínica y si tiene una curva ROC apropiada, ¿cierto?, un buen dato de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, etc. También se le van a aplicar algunas pruebas de bondad de ajuste, etc. Determinando el mejor modelo que va a decir, ¿no es cierto?, va a asociar, ¿cierto?, este mal pronóstico, vamos a proceder a la etapa siguiente, que es la validación de ese modelo, que se hace con 500 pacientes, como les comentaba anteriormente, 500 nuevos pacientes. ¿Por qué está la banderita acá de Canadá? Bueno, porque en Canadá hay 2 universidades con sus investigadores que nos van a ayudar. Ya nos van a ayudar con los datos, los análisis estadísticos y por otra parte con el estudio de asociación entre genética y respuesta clínica. Ahora, ¿qué resultados nosotros deseamos obtener? Bueno, en la actualidad, la SOCHIMI, que es la Sociedad de Medicina Intensiva, ha respaldado el uso de los criterios ATS y de CUR 65 para poder evaluar la severidad de la insuficiencia respiratoria aguda y su riesgo de mortalidad. ¿Ya? Pero lo que nosotros esperamos obtener es un modelo, ya que sea chileno, en pacientes chilenos, bueno, y algunos latinoamericanos, que sea aplicable a este grupo poblacional y que nos diga cuáles son los factores que están más fuertemente asociados con mal pronóstico en este paciente. ¿Ya? Como yo le decía, para ponerle ahí la banderita roja y optimizar el manejo y el uso de los recursos. Por ejemplo, ¿qué les puedo contar del CUR 65? Ellos tienen 5 factores
y va entregando puntuación que va del 1 al 5. ¿Okay? Si uno obtiene un punto, el paciente tiene un riesgo bajo y ellos pueden recibir tratamiento ambulatorio. Pero si va aumentando un puntaje de 3 o más, tienen riesgos severos o altos, por lo tanto ya se está considerando el ingreso del paciente a UCI. ¿Okay? Y apareció un estudio chino, ahora que fue publicado en el año 2020. Este estudio chino salió en mayo del 2020, que se hizo con una cohorte retrospectiva. Fue un estudio multicéntrico que incluyó 575 hospitales y reclutaron a 1.590 pacientes, ¿ya? Ellos lograron diseñar un score, una herramienta que predice los pacientes que van a desarrollar la forma crítica de la enfermedad, o sea, que tienen probabilidad de ir a ventilación mecánica, UCI o morir. Ellos, su score tiene 10 variables que están asociadas con este outcome que les señalé, y la parte más interesante, y yo creo que a lo que optamos nosotros también, es a generar una aplicación en la cual uno pueda digitar los factores de riesgo y que nos entregue también la probabilidad de que ese paciente desarrolle un mal pronóstico o un mal desempeño clínico. Así que muchas gracias por su atención. Ese fue el desarrollo del proyecto, pero antes también no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle, además del profesor Aguayo, a la profesora Estefanía Nova, que nos ha prestado también colaboración con el grupo de sus pacientes. En realidad nos da una esperanza de que podemos contribuir al proyecto que lidera el doctor Quiñones. Así que yo quiero hacer un reconocimiento público a Estefanía. Y ojalá que los comités de ética de acá de la región nos aprueben luego para poder colaborar. Es nuestro deseo más grande en realidad. Así que eso. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Tamara, por tu presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero antes te vamos a dejar una que está acá en el chat con respecto a, ustedes buscan algún factor genético, ¿hay alguno que tengan como más en mente o algo que les interese más o están como a la espera de lo que salga, ¿no? Mira, yo mostré un listado de factores genéticos que son los que esperamos, ¿ya? A ver. Espérame. Que son potenciales de analizar, ya que está, a ver, no sé si les puedo compartir acá mejor, porque para ser bien sincera, mi área de expertise se escapa a la genética. ¿Ya? Acá, estos son los marcadores genéticos que inicialmente se plantearon de incorporar al modelo. Ya vamos a intentar buscar asociación de esos factores genéticos. ¿Okay? Me gusta ese TLR8 ahí, me gusta. Otra pregunta es cómo seleccionaron los parámetros bioquímicos que utilizan para determinar el score, que utilizarán, perdón, para determinar el score. Mira, por ahora la base de datos que está creada en SYSCAP incluye una tremenda cantidad y tipos de marcadores bioquímicos. Obvio, algunos los conocíamos, ¿cierto? De algún estudio que yo les señalé, que fue chino, donde reclutamos 201 pacientes, que fue el dímero D, ¿ya? Pero en general la base de datos contiene un montón de variables. Sí, es complicado de repente tomar esa decisión. En general son demasiadas variables en realidad que estamos intentando probar, lo que sé que también en algún momento nos puede jugar un poco en contra, pero no queremos dejar nada al azar. En contra respecto al tiempo, de la cantidad de tiempo que se necesita para poder llenar el REDCap, que es la base de datos que estamos generando hoy en conjunto todos los investigadores. Tenemos otra pregunta, ya va a ser la última pregunta, la otra las vamos a dejar para el final. ¿Cuál es la evidencia entre la etnia y la gravedad de la enfermedad? No, yo no podría contestar esa pregunta, disculpa, no es mi fuerte el tema genético, no sé si ustedes conocen algo. Con respecto a etnia, yo no había escuchado tanto, o sea, población sí, sabía que las poblaciones que tienen mayor grupo sanguíneo.
asociados al grupo sanguíneo, y poblaciones más adultas, o no decir, de mayor edad, pero no como a etnia, no sé, como tipo estilo etnias de grupos originarios. Pero también sería interesante ver después cuando hagamos todos los Claro que grupos. eso va a arrojar el trabajo finalmente, pues, con todos los estudios que se hagan, y incluso va a incluir población latinoamericana, entonces también va a ser interesante ver ahí un poquito más algún otro resultado distinto, ¿no? De otras poblaciones. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Tamara. Yo voy a presentar ahora a nuestra siguiente expositora, porque justamente es Estefanía. Estefanía ya la conocemos porque nos presentó, ¿cierto?, el día lunes, el primer día del curso, pero nuevamente quiero solamente indicar que ella es bioquímica y doctora en inmunología del